Hola, buenas noches. Mi nombre es Mariel Contreras y el día de hoy quiero platicarles 5 puntos muy importantes acerca de la educación inclusiva. Primero que nada, me gustaría que entendiéramos que la educación inclusiva debería de ser vista como la única forma real de educación, cuyos objetivos son básicamente hacernos entender que las diferencias y diversidades con las que vivimos y convivimos día a día deben de ser toleradas, respetadas, valoradas y vistas más como un aprendizaje que como un problema. Y es precisamente en 1990, en una conferencia de la UNESCO en Tailandia, en donde empezamos a platicar y en donde empezamos a tener el concepto de educación para todos. Y es justamente aquí en donde se entiende que esto es un fenómeno social, mucho más que un fenómeno educativo. Y consta de diversas reformas, en donde ya empezamos a incluir conceptos como comunidad y participación. Y hay dos principales políticas que creo que son sumamente importantes de las muchas que propone la educación inclusiva, y es, primero que nada, enseñar desde la igualdad. Enseñar en casa y enseñar en la escuela desde la igualdad les va a permitir a nuestros alumnos entender que vivimos en un mundo global, en donde las diferencias nos nutren más allá de que nos separen. Y la segunda es enseñar a partir y en base a los valores. No solamente a nuestros alumnos, sino también el docente debe de estar informado y creo que debe de abrir el panorama y entender que si nosotros no nos informamos, podemos estar discriminando incluso sin saberlo. Y eso creo que es algo bastante doloroso para nuestros alumnos y es algo que, aunque nosotros no lo queramos hacer de manera intencional, porque creo que no sería de esa manera, pero lastima. Y es precisamente esta ignorancia, un término o utilizar una palabra equivocada puede generar bastantes conflictos y puede generar un sentimiento de discriminación en nuestra aula y en nuestros estudiantes. Bueno, y a partir de ahí tenemos que entender que, bueno, todo esto va mucho más allá de la visión integradora de la escuela. Como lo repito, es un problema social y el cual la educación inclusiva se enfrenta a muchos problemas y uno de ellos es precisamente los prejuicios y la resistencia de los docentes a querer entender o asumir la diversidad como una oportunidad de aprendizaje. Y en una de las lecturas menciona acerca de lo importante que es el currículum para poder elegir a un docente. Pero yo creo que un poquito más allá del currículum, nosotros tenemos que empezar a tener docentes con vocación, docentes que realmente amen lo que hacen y que estén dispuestos a lo mejor a cambiar un poco la manera de, no solo de calificar, sino de generar sus actividades, ya que, bueno, y dentro de una de las técnicas que se plantean es el entender y el realizar actividades basadas en competencias, cuyo esto le va a abrir un enorme panorama a nuestros alumnos, ya que va a generar una competencia sana entre ellos. Otra de los problemáticas tan grandes a las que se enfrenta la educación inclusiva son los prejuicios hacia el desarrollo de ambientes heterogéneos dentro del aula. Y bueno, aquí es en donde tenemos que entender que para que la educación inclusiva funcione necesitamos el apoyo de muchas personas, de la sociedad, necesitamos políticas públicas, necesitamos la participación del gobierno, de la sociedad civil, del sector privado, de las universidades. No es algo que se pueda realizar solos. Y bueno, sí creo que nosotros como profesores deberíamos estar un poquito más abiertos a compartir técnicas y más que nada también a trabajar articuladamente, y también compartir, bueno, todas las como técnicas que nos hayan servido a nosotros y estar dispuestos a introducir nuevos contenidos educativos que nos ayuden a generar una educación mucho más inclusiva. También nos enfrentamos mucho y muy seguido a la oposición de los padres de familia. Entonces, bueno, yo realmente creo que sí necesitamos abrirnos, no solamente como profesores, sino también en casa. Necesitamos el hacer entender a las personas que si partimos de la premisa de que nadie es igual,
Entonces, realmente no tendría por qué haber una diferencia entre unos y otros. No tendríamos por qué ser nosotros un grupo u otro grupo. Realmente, pues todos somos diferentes. Y a partir de ahí creo que es una premisa bastante interesante. Creo que nosotros como docentes sí podemos poner nuestro granito de arena en todos los días, en informarnos, en generar. Había una frase que me gustó muchísimo y decía que el conocimiento ayuda o perjudica al alumno y está en nuestro deber el detectar a quién lo está perjudicando y modificar la manera en la que se imparte el conocimiento. Y creo que esa es nuestra labor diaria, no solo en casa, sino también en la escuela y como docentes. Muchísimas gracias.